Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Comenzamos una nueva conversación acá en La Fontana, este espacio de conversación que busca colocarnos en perspectiva en función de los tiempos que vivimos hoy día en nuestro país. El día de hoy tenemos el placer de conversar con un amigo, un tipo que yo le tengo mucho cariño y admiración, Jorge Navarrete Poblete, abogado con máster en Derechos Fundamentales, diplomado en estudios avanzados en filosofía política, además, en la Universidad Carlos III de Madrid, España, analista y que seguramente lo vemos algunos domingos en la mañana cuando nos levantamos temprano en Canal 13 o en Comando Jungle, su espacio alternativo con Mirko y otros secuaces. Así que te damos la bienvenida, Jorge, a este espacio de conversación y muy agradecido de tenerte el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Mario, y un placer reencontrarme como ha sido la tónica en los últimos meses con varios y entrañables y queridos amigos a los cuales no veía hace tiempo, con quienes compartimos una historia, la que no siempre ha seguido los mismos derroteros, pero donde el afecto y la admiración sigue siendo intactas. Así que entremos en tema y en materia, Jorge. Le queremos preguntar al analista, Jorge Navarrete, ha pasado en casi 2 años, entre el 18 de octubre del 2019 y hoy día, ha pasado bastante agua bajo el puente en Chile. Uno diría que casi tanta agua como en 200 años, la verdad. Y quisiéramos preguntarte, Jorge, en estos 2 años que han pasado, ¿cuál es el hecho, la circunstancia o situación que más perplejo, que más te ha remecido, más te ha estremecido de lo que hemos vivido en estos 2 últimos años? ¿Cuál es la situación en la cual tú dices, como analista, hasta como analista quedo en alguna medida marcando ocupado, esto me supera, esto me deja más allá de aquello que yo podía leer o interpretar de la realidad? ¿Qué nos podrías decir con respecto a estos 2 años? ¿Qué es lo que te deja perplejo en esta realidad tan cambiante en nuestro país? A ver, mi querido Mario, no es una difícil pregunta porque aunque nos han sorprendido muchas cosas y probablemente uno de los problemas es que nos sigamos sorprendiendo todavía, yo a lo menos en términos personales me parece que la jornada del 18 de octubre y lo que se vino después es lo que a mí personalmente me dejó más offside porque independiente de que tuviéramos un juicio más o menos crítico respecto de lo que había sido la historia de los últimos 30 años, con sus luces y también sus muchas sombras, lo que ese día y después ocurrió salía de toda categoría. Mm. De los análisis a los cuales estábamos acostumbrados. Y por lo tanto, por ocupar una frase que se ha hecho muy popular, yo soy de los que no lo vio venir. Y con toda honestidad, pese a que son todos generales después de la batalla, tengo severas dudas de que algún otro analista o observador de la realidad, pese a identificar tendencias y causas como probablemente muchos de nosotros compartimos, hubiera calculado la magnitud, no solamente política, sino que simbólica de lo que ahí ocurrió. De hecho, creo que incluso ya hacíamos un chiste durante varias décadas de distintos hechos a los cuales le atribuíamos el fin de la transición política. Mm. Probablemente y sin lugar a dudas, no solo por lo que ocurrió ese día, por todo lo que vino después, por cómo alteró de manera significativa y definitiva, diría yo, el escenario político y social del país. Para mí el 18 de octubre sigue estando en esa categoría que tú describes. Y a partir de esa definición que tú nos planteas, Jorge, esta energía que asoma, esta energía que salta al vacío y que explota como un volcán completamente dejándonos anodadados, ha logrado ser canalizada en todo este tiempo. Ha bastado el tema de la convención constituyente, ha bastado el acuerdo político que se establecido por la fuerza política en el Congreso. ¿Ha sido suficiente para canalizar esta energía eh, casi de términos de movimiento de placas que finalmente vivimos como país? ¿Tú crees que ha sido lo suficientemente adecuado o todavía esa energía requiere más elementos de análisis y requiere más elementos de
conformación para que pueda definitivamente canalizarse por completo. Es más difícil de contestar. Nuestra Gabriela Mistral tenía una frase muy bonita que decía: de toda obra saldrás con dolor porque fue inferior a tu sueño. Y creo que lo que hemos vivido a partir del 18 de octubre ha sido una ruleta, entre otras cosas, de emociones, que nos llevan a tener la impresión o la sensación de que estamos en un momento de permanente fragilidad y que por lo tanto los esfuerzos que hemos venido haciendo por tratar, más que de contener, sino muy bien, como tú dices, de canalizar, de ordenar, de transformar la protesta en la propuesta, o para decirlo en términos más bíblicos, de transformar la denuncia en el anuncio, ha estado lleno de altibajos y hemos tenido... una notable capacidad, diría yo, de tolerancia a la frustración, de sentir que a veces avanzamos un paso, retrocedemos dos o viceversa, pero creo que el acuerdo del 15 de noviembre, que dio lugar al itinerario constitucional, logró en algún sentido muy importante marcar una ruta que permitiera apuntar a lo más de fondo que había y que sigue habiendo detrás de lo que ocurrió el 18 de octubre. Porque cuando uno mira esa fecha, claro, el primer análisis tiende a poner el acento en la cuestión más objetiva, en lo que nuestro buen Marx llamaría las condiciones materiales de la existencia. Y el tema de la previsión, de la salud, del trabajo, de la educación, que no cabe la menor duda que cumplen un rol estelar desde el punto de vista de la insatisfacción ciudadana. Pero a mí me parece que lo más relevante el 18 de octubre tiene que ver con algo mucho más subjetivo, probablemente menos cuantificable. Y es la idea de que habíamos creado una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos somos iguales ante la ley, donde finalmente la democracia había incumplido su más básica y fundamental promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, si tuviera que decirlo de manera genérica y más provocadora, el principal problema ni siquiera todavía era la desigualdad económica y social, sino que algo que es anterior todavía y que tiene que ver con la profunda desigualdad política en nuestra condición de ciudadano y de partícipe del debate público. Y por lo tanto el itinerario constitucional en algún sentido creo que contribuyó mucho, más que a bajar la tensión, a canalizar esta energía. Porque si estamos convencidos de que uno de los principales problemas que nos asiste como sociedad es la ausencia de legitimidad, quizás no hay una mejor manera de recuperarla que un ejercicio colectivo lo más amplio, transversal y participativo posible, donde los ciudadanos nos volvemos a sentir protagonistas y no solo testigos de un proceso de reconstrucción del contrato social y político, en el cual sentimos que estamos construyendo algo propio. Y cuando alguien construye algo propio respecto de eso, quiero creer, no solamente tiene más paciencia, sino que también más lealtad, más compromiso, más deberes, más obligaciones, palabras que hace rato no pronunciamos en el debate político. Y con todas las dificultades que hay y las preguntas que todavía no se han respondido, yo en general me parece que soy un optimista respecto a lo que viene por delante. Insisto, no tanto respecto de la materialidad del resultado, sino que el proceso. Aquí el método es el mensaje. La forma y manera en que tengamos esta discusión va a decir mucho de nuestra capacidad de tener éxito como sociedad. Y, y como bien recordaba Santo Tomás, la estética tiene mucho que ver con la ética. Los ciudadanos no solamente esta vez quieren que se tomen decisiones correctas, sino que lo hagamos correctamente, que no es lo mismo. Y en esa perspectiva tú planteas, Jorge, un par de conceptos que yo me atrevería a querer una definición más profunda tuya, porque esto de los eslogans, donde finalmente sale el tema de no eran 30 pesos, eran 30 años,
y todo esto que tú lo planteas como estas tonalidades grises que finalmente, o de luces y sombras que ha tenido nuestra democracia, que tanto nos costó obtener, pero pareciese que en alguna parte hay una lectura, esta es mi interpretación, en que la democracia representativa finalmente entra en crisis, en que el sistema democrático ya deja de representar los intereses de otras y otros, y finalmente se vuelve un espacio exclusivamente de una élite que tiende a refugiarse en ese espacio, en ese círculo. Desde tu opinión, ¿la democracia representativa como tal está hoy día efectivamente en crisis? ¿Es algo que debiésemos repensar? ¿Es algo que deberíamos remirar? ¿El sistema democrático representativo? A ver, yo creo que asistimos, Mario, primero a un fenómeno de carácter mundial donde no deberíamos declararnos sorprendidos por lo que se ha venido a llamar justamente, como tú señalas, la crisis de la democracia representativa. Sin embargo, en esto voy a ser algo más cauteloso porque desde esta definición que alguna vez hizo Weber entre sociedad y comunidad, que si mi memoria no me falla es original de Ferdinand Tonis, lo que nos muestra es que a diferencia de lo que era la antigua Grecia, en una sociedad de masas no es posible sostener la política sino a través de algún modo de representación. Y desde esa perspectiva es evidente que las promesas incumplidas de la política en general y de la democracia en particular se le atribuyen a las falencias que han tenido estos procesos de representación. Y sin embargo, respecto de esto se me vienen tres reflexiones a la mente. Primero, la inevitabilidad de la política, en el sentido de que desde que tenemos conciencia histórica de la humanidad, no ha habido ninguna sociedad que se haya podido organizar a través de un mecanismo que no sea la política. A veces la escondemos bajo la alfombra, le cambiamos el nombre, pero el hecho de que eso es un dato y que en una sociedad de masas, más allá de todos los perfeccionamientos tecnológicos, no es posible volver a algún tipo modelo de democracia directa, creo que lo que más bien tenemos que corregir, y ahí va mi segundo punto, es cómo subsidiamos, apuntalamos la democracia representativa con otros mecanismos de participación, de involucramiento, de fiscalización, de protagonismo ciudadano que vayan más allá simplemente de ejercer el derecho a sufragio cada cierto tiempo. Pero también me parece que en esto, y esa es la tercera reflexión, si es inevitable el contar con estructuras de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos, no es la lógica que hay detrás lo que está cuestionada, sino su materialización misma hoy día. Por traer una metáfora de un buen amigo muy católico, que después de los tristes y gravísimos sucesos que involucraron a la Iglesia Católica, decía algo así como, he dejado de creer en la Iglesia, pero no he dejado de creer en Dios. Bueno, aquí exactamente lo mismo. La crisis de los partidos políticos no tiene que ver con la conciencia de que puede subsistir una democracia sin ellos, sino más bien la profunda convicción de que o los perfeccionamos o los reemplazamos por otra estructura que aunque les cambiemos el nombre, va a tener hocico de perro, patas de perro, cola de perro, y eso sigue siendo un partido político. Y desde ese punto de vista, como tú lo planteas, uno debe entonces pensar que todo hoy día, toda la cantidad de movimientos sociales que en alguna medida han aparecido con reivindicaciones que van desde el feminismo hasta el animalismo, hasta el veganismo, por tantos ismos que hoy día también finalmente empiezan a abundarnos, es necesario entonces que esas corrientes de opinión, lo ves tú así, Jorge, logren en alguna medida canalizarse también a través de la acción política como tal, o pueden quedar como elementos que son autónomos, es decir, porque en alguna parte lo que nos pasa, coloco como ejemplo el feminismo finalmente termina siendo un movimiento, una circunstancia, una situación que nos atraviesa por completo y atraviesa por completo también a la política como tal, y la resitúa, la reorienta,
la resignifica. Y uno podrá imaginarse entonces que vendrán nuevas realidades que también harán lo mismo con los partidos políticos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cómo conversan entonces movimiento social con partido político. ¿Cómo crees tú que esa conversación tiene que darse con respecto al futuro que se nos viene para adelante? A ver, es difícil hacer una aproximación, pero lo primero y antes de tratar de contestar la pregunta, tiene que ver con identificar un fenómeno que me parece extraordinariamente interesante y que tiene que ver con el signo de los tiempos. Cuando uno mira nuestra política actual, yo te confieso, Mario, que soy poco amigo de dar por muerto el tradicional clivaje izquierda-derecha. Mm, Me parece que algo presuntuoso y temerario ponerle la lápida a un concepto que probablemente ha explicado la política desde que tenemos algún sentido de memoria. Lo que no significa que esa tradicional distinción sea acompañada hoy día de otro tipo de clivaje. Por ejemplo, a propósito del 18 de octubre y el tema de la rabia contra el poder y las élites, eh, el clivaje entre gobernantes y gobernados, o mm, entre élite y ciudadanos. A propósito de lo mismo, y que ha estado muy presente en el resultado de las últimas elecciones, la tensión entre tradición y cambio, o entre lo viejo y lo nuevo. Pero hay un tercer clivaje o tensión política que viene a acompañar y a complementar este proceso, que apunta a algo bien significativo en lo que estás planteando y que tiene que ver con un cierto abandono de la idea de la política como relatos universales y globalizantes, que cede más bien a lo que podríamos llamar la política de las causas o de las identidades, donde los ciudadanos se reordenan a partir de sus biografías de vida, muy vinculado a la realidad local o territorial, que tiene que ver con los problemas más significativos que le aquejen y que sienten que están completamente ausentes de la discusión política. Es ahí donde yo, por ejemplo, sitúo algunos, no todos, de los ismos mm, de los cuales tú hacías referencia. Y creo que para contestar la pregunta tenemos que mirar dos cosas que son completamente distintas. La primera tiene que ver con cuáles de ellos pueden o quieren transformarse en alternativas de poder, para lo cual es inevitable que ese movimiento, que ese grupo de personas, que esas comunidades que se congregan en torno a ciertas convicciones, eh, forme, llámalo partido político o cualquier otro organismo que intermedie entre el poder formal y los ciudadanos, y que compita electoralmente por acceder al poder. Y claro, la dificultad que eso tiene es que cuando estas causas están construidas respecto a cuestiones que son más bien focalizadas, no hay detrás de eso un discurso, un diagnóstico que pueda dar cuenta de la otra cantidad innumerable de mm. cuestiones que tienen que ser resueltas por la política pública y por lo tanto que tienen que ser ofertadas a los ciudadanos, sin querer ser peyorativo. En esto estoy pensando, por ejemplo, en el animalismo. Mm, En el caso del feminismo es un tanto distinto, porque el feminismo, como tú muy bien señalabas, se instaló como un rediagnóstico de nuestra sociedad que atraviesa transversalmente muchos espacios y culturas políticas. Y por lo tanto, esa perspectiva también sería difícil construir una alternativa de poder en torno al feminismo, porque no le permitiría, en principio, diferenciarse de manera más clara de cara a las cuestiones que son más sensibles en el acceso al poder. Pero, por ejemplo, cuando uno mira la lista del pueblo, en un fenómeno muy interesante a propósito de la última elección constituyente, lo que ve es que después de un resultado electoral muy exitoso, donde probablemente el mayor mínimo común denominador no es lo que querían, sino más bien respecto a lo que estaban en contra, empieza a discutirse la necesidad de institucionalizarse o poder competir con las reglas del acceso al poder que tiene una democracia como la nuestra. El Frente Amplio
por poner el caso más significativo, es quizás el modelo más exitoso de institucionalización de un movimiento social, que tiene componentes muy fuertes y arraigados en lo que ha sido la historia de la izquierda chilena, pero que tiene ciertas peculiaridades que son muy interesantes. No solamente el recambio generacional, además por de pronto una cierta lectura que tiene que ver con códigos, con maneras diferentes, una reinterpretación de la acción colectiva mucho más transversal, más horizontal, más asambleística, dirían los que lo miran de manera más peyorativa, y que sin embargo hoy día, mira cómo son las cosas, se ha constituido en una de las alternativas de poder más interesantes que hay en Chile y con altísimas posibilidades incluso de ganar una segunda vuelta en la próxima elección presidencial. Entonces, una mezcla de cuánta vocación de poder hay para el cumplimiento de sus fines, pero también hay un conjunto de movimientos muy relevante cuya única finalidad, y créeme que no es poca, es mucha, es visibilizar la importancia de ciertos temas, permear transversalmente a la sociedad, y para eso no hay que llegar ni al Palacio de la Moneda ni al Parlamento muchas veces. Mm. Y a partir de lo que tú nos planteas, Jorge, porque tú tocas el ejemplo de la lista del pueblo como una circunstancia de características bastante distintas a lo que los que ya somos un poco más viejos estábamos acostumbrados a leer e interpretar y creer y establecer como una relación de cómo las cosas, de cómo el poder y la política se movían. Dicho eso, tú has acuñado una frase que a lo menos en particular yo la comparto completamente, creo que es una frase que además es hermosa, disculpe que te lo diga así, porque has planteado que a diferencia del Congreso, la Convención Constituyente tiene la tremenda grandeza de mostrar la mayor cantidad de rostros de lo que Chile es. Gran parte de lo que somos los chilenos y chilenas, desde profesoras a profesores, a mapuches, a académicos, a mujeres, jefas de hogar, en fin. Y esa complejidad, digo yo, como una posibilidad para abrir la pregunta, eh, plantea quizás la dificultad de entender si vamos a lo que venga después, lo que resulte de la Convención Constituyente, el producto de esta Carta Fundamental, um, ¿será un nuevo Chile o será nuevos Chiles que habrán finalmente en la construcción que venga Mm. una vez que nuestra Carta Fundamental sea aprobada? ¿Qué piensas tú en ese sentido? ¿Seguiremos pensándonos como una sola nación-estado? ¿O finalmente acá habrá nuevos Chiles en los cuales finalmente todos nos podamos sentir representados o territorialmente, o del punto de vista de nuestro género, o del punto de vista de nuestra identidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Seremos capaces de tener una sola dimensión de este Estado-nación o finalmente nos encontraremos con una realidad que sea en esa pluralidad de posibilidades, muchos Chiles que se encuentran en uno solo? Bueno, como tú muy bien apuntas, Mario, una de las cosas que a mí me ha generado mayor satisfacción y esperanza, te diría yo, justamente por esto que decía antes, de la importancia del procedimiento, las maneras, de las formas, de lo simbólico, es que no cabe la menor duda que esta convención constituyente se parece mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular. Es verdad que los abogados están algo sobre representados, lo cual era más o menos obvio, pero del punto de vista de la composición social, cultural, de las profesiones, oficios, de las historias de vida, de las realidades, hay algo ahí que tiene que ver con Chile. Y cuando uno está convencido de eso y lo junta con otra cosa que a mi juicio también es extremadamente relevante, que más allá de nuestra incertidumbre, nuestros temores, vivimos como sociedad un momento profundamente político en el mejor sentido de la expresión. Es decir, los ciudadanos entendimos que la política era una cuestión demasiado relevante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y muchos abandonaron esa estúpida idea de que la política era una cuestión como que discurría en piloto automático, mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse en términos personales o Mm. profesionales.
volviendo a los griegos, ellos se referían a los idiotas, no como los tontos, sino como aquellos que no tenían ninguna preocupación por lo público, más bien estaban interesados en sus asuntos privados. Creo que además América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre, pero siempre antecedidos de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público institucional y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Si eso es correcto, lo que viene por delante no puede sino ser extraordinariamente auspicioso, porque, claro, los abogados solemos decir que la Constitución lo que establece es una regla de distribución de poderes, no cabe la menor duda, donde se ordena y delimitan las fronteras que permiten después a la política cumplir su rol en el legítimo juego democrático. Pero la Constitución es algo también más profundo y que tiene que ver con redescubrir o repensar nuestra identidad. Y por eso la pregunta que hace es tan relevante, porque nuestra identidad como país ha estado construida respecto de cosas que nos dividen. Baquedano, una bandera, un himno, una guerra, en la cual, claro, la cultura dominante había hecho de esto algo obvio y natural en nuestra historia, y probablemente lo más interesante de este proceso es redescubrir que en ese pluralismo, en esa diversidad, la mayor angustia o la mayor demanda significa reordenar nuestra convivencia en torno a cosas que nos interpreten a todos. Y si yo tuviera que buscar esas cosas, pero en algún hecho puntual, en algún evento histórico, en algún cierto proceso, sería difícil encontrarlo. O a lo menos, dicho de otra manera, sería difícil encontrarlo de manera tal que generara un cierto consenso, pero sobre todo un reconocimiento en torno a ello. Fíjate, mi querido Mario, que los alemanes tienen un concepto muy bonito. Después de la experiencia de la guerra que dejó a ese país y a esa sociedad completamente destruida, e iniciaron un proceso con algunas características similares al nuestro, los alemanes hablan del patriotismo constitucional. Es decir, que la patria, la idea de lo común, no es sino el resultado de esta deliberación colectiva. Que no hay mayor identidad, que no hay mayor signo de pertenencia, que no hay mayor casa común que aquella que se construye colectivamente. Y por lo tanto, si vamos o no a reconocer, por ejemplo, el origen plurinacional, si vamos a incorporar las nuevas tendencias que hablan de este mundo más diverso, pudiera ser incluso una cuestión secundaria al hecho más relevante de que lo que de ahí salga sea el resultado de este ejercicio colectivo. Esa va a ser nuestra patria. Esa va a ser nuestra casa en común, y a mí eso es lo que particularmente no solo me entusiasma, sino que me tiene profundamente esperanzado. Qué bueno, qué bueno. Ojalá esa posibilidad de construir patrias y matrias, como diría nuestro querido doctor Maturana, nos permita encontrarnos como país, como país. En general, a nuestros invitados, Jorge, nosotros siempre le pedimos al finalizar nuestras entrevistas que duran este tiempo que tenemos asignado, dos cosas, que le pedimos dos regalos para quienes luego nos ven. Que nos puedas recomendar algún libro que para la lectura de estos días, y alguna serie o película que nos puedas recomendar para que también podamos ver en estos días que estamos en pandemia. Uf, hay tanto, 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 tanto. Y yo soy particularmente un fanático de la serie, y muchas de las que podría recomendar, que son las que me han marcado más, quizás han sido ya largamente vistas por nuestros auditores. Estoy pensando en Peaky Blinders, estoy... pero hay una cortita, dos cortitas, que vi hace poco, que no la había visto, que las recomiendo profundamente. Una
escrita a partir de un libro de Padura, que habla de Cuba, y que tiene que ver con, no me acuerdo el título exacto, pero hace referencia a las cuatro primaveras, que es una serie que a mí me encantó. Y la otra que la terminé de ver recién hace unos días es Mare of Easttown, una serie más bien doméstica, también de unos 6 capítulos, si no me equivoco, que habla de la historia de un pueblo donde una mujer que es policía se enfrenta a, a la tarea de resolver un crimen, pero lo más interesante es cómo toda la vida de esa comunidad entrelazada en las vidas públicas y personales se van cruzando de manera completamente sorpresiva y a ratos bien angustiosa, eh, en esta historia. Y si tuviera que recomendar un libro, voy a hacer una confesión, fíjate. Yo soy de los que descubrió tarde, demasiado tarde, al Lemebel. Y siempre lo miré, te confieso, con algo de distancia. Nunca me pareció, ni hasta el día de hoy, una persona particularmente simpática, atractiva del punto de vista de su personalidad. Y, y hace algunos años empecé a leer a Lemebel con más profundidad y no puedo sino rendirme frente a la prosa, a la elegancia del lenguaje, incluso describiendo cuestiones extraordinariamente bruscas, brutales, tristes y desoladoras. Y de todos los libros, hay uno en particular que a mí me encanta, que se llama Mariquita Linda, que es, como probablemente tú muy bien sabes, una colección de distintas historias. Él mismo juega con la ambigüedad y qué tan novelada y qué tan reales son. Hay muchas que tienen que ver con episodios absolutamente ciertos, otras probablemente que le puso mucho de su cosecha, pero que tienen que ver con este mea culpa que hago de haber descubierto al MBL algo tarde, y insisto, quedarme absolutamente maravillado por algo que yo siempre he admirado, y es el uso del lenguaje. Sí. Buenas recomendaciones. Bueno, querido Jorge, te queremos de verdad agradecer tu tiempo, tus palabras, tus ideas, tu puesta en la mesa de la reflexión que nos haces, que nos provoca, que nos convoca. Así que te queremos dar de verdad muchas, muchas gracias. Yo en términos particulares muy agradecido de volver a encontrarme contigo. Siempre un gusto, un agrado de haber compartido contigo una parte de nuestra historia, de volver a encontrarnos hoy día. Así que te damos muchas gracias, Jorge, por el tiempo que has tenido con nosotros. Nada, pues igual para ti, Mario, tan agradecido y contento de este reencuentro. Mucha suerte en lo que viene por delante, porque la vamos a necesitar. La vamos a necesitar de manera individual, colectiva y evidentemente como país. Así sea. Así que agradeciendo a Jorge su, por compartido con él esta conversación, les queremos dar las gracias a cada uno y cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando pronto en una nueva conversación aquí en La Fontana. Así que muchas gracias, estimadas, estimados, y nos estamos viendo en otro programa. Gracias a todos y a todas ustedes.